Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Ser lo que soy. Mi nombre es Carolina Colmenares y como pueden ver estamos de vuelta con las cámaras después de muchos meses de hacer solo episodios de audio. Y bueno, estoy aquí con una invitada súper especial. Ella es Teresa. Hola. Bueno. Gracias a todos. Gracias, Carolina, obviamente, por invitarme a tu podcast, que tengo muchas ganas de compartir contigo también. Así que gracias. No, yo feliz de que estés aquí. Aquí les cuento a los que están viendo que, a modo de anécdota, yo conocí a Tere en uno de mis círculos de mujeres aquí en Barcelona y empezamos a hablar y fue como, wow, ¿Cuántas cosas en común? Conectamos con todo y fue como, tenemos que hacer algo juntas. Exacto, y aquí Entonces, estamos. Aquí estamos. Pues bueno, antes de comenzar y que nos cuentes tú un poquito más de quién eres, pues también para las personas que nunca han visto este podcast, pues también les cuento un poquito de mí. Yo soy, primero, humana y viviendo esta experiencia terrenal que es un poco extraña, pero también soy psicoterapeuta sistémica, soy consteladora familiar y bueno, llevo acompañando procesos desde hace muchos años y creé este podcast como una manera de expresarme, de dar a conocer ciertos temas que nos llevan a ser lo que nosotros somos. Creo que en parte por eso se llama así el podcast. Y bueno, hablar de temas, tanto de psicología, constelaciones, experiencias, ¿no? Mundanas y que nos pasan a todos. Y bueno, el episodio de hoy es interesante. ¿De qué vamos a hablar hoy, Tere? Yo creo que vamos a hablar de muchas cosas, pero sobre todo centrándonos en el mundo natural, que es lo que a mí al final pues, me ha hecho tener una visión completamente diferente de lo que va siendo la vida. Y bueno, siempre he estado muy vinculada al tema de las plantas, a la naturaleza. Bueno, yo he vivido en un pueblo toda mi vida, allí en Andalucía, que como se nota, bueno, soy andaluza y tengo un buen acento. ¿De qué parte de Andalucía? Soy de Sevilla. ¡Hala! Sí, Me encanta Sevilla. Es precioso. Divino. Aunque para mí Granada o Cádiz son más bonitas. Pese a que los sevillanos podamos decir que no, pero yo creo que muchos estarían de acuerdo conmigo. Y nada, pues me crié en un pueblo cerca de Sevilla, con suerte en una casa, porque bueno, la vida me dio esa oportunidad. Y mi gran maestra fue mi abuela, que fue la que me enseñó un poco sobre esa conexión natural que tenemos con las plantas y con la naturaleza. Ella, bueno, era una bruja, para empezar. O sea, una señora increíble, que cada vez que la recuerdo todavía me emociono, ¿no? Pero bueno, tenía una conexión muy especial con las plantas, ella les cantaba las plantas, las limpiaba cada día y tenía las plantas del jardín. Bueno, estaban todas gordas de felices, como las que tienes aquí, que están preciosas, vamos. Mis hijas son. Tus hijas, lo entiendo. Y gracias a ella, pues siempre tuve como una conexión muy especial con la naturaleza. Como que con los animales, con las plantas, ya de por sí. Porque desde niña también creo que era una niña bastante especial, que era bastante introvertida, tenía mucha sensibilidad, entonces como que a veces sentía que estaba fuera de lugar. Y claro, el mundo de la naturaleza, como de las plantas, siempre me dio mucho alivio, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, ese es un poco el tema, la naturaleza, pero también vamos a hablar un poco de lo que son los psicodélicos, las plantas medicinales, la psilocibina, que me encanta que cuando nos conocimos y me contaste tu experiencia, fue como a mí este tema me ha atravesado toda la vida. Sí. Desde los 18 años fue mi primera toma de una planta medicinal, que en ese momento fue el peyote. Entonces, bueno, vamos a hablar de eso. Pero cuéntanos un poco más de ti. Más de mí. ¿Quién es esta persona que está aquí? Esta persona es un alma intentando vivir la vida aquí como humana. Por dos. Por dos. Que a veces no es nada cómodo, pero bueno, siempre se sacan aprendizajes. Y bueno, mi nombre es Teresa, como ya has dicho. Como te comentaba, soy una persona muy vinculada al mundo natural. Mi vida ha cambiado muchísimo en estos últimos años, porque antes sí que llevaba una vida como más estándar, digamos, ¿no? Una vida como más dentro de la Matrix. Pero yo creo que como a mucha gente también a raíz del COVID, como que ahí fue un despertar a un nivel un poco más global y nos dimos cuenta de muchas cosas, en mi caso, pues, de cosas que no estaban bien en mi vida, ¿no?
Y ahí fue cuando decidí dejar un poco, como un poco de lado esa concepción que tenía sobre la profesión que ejercía en ese momento, que bueno, era más relacionada con el mundo del diseño y la publicidad. Y empezar pues a estudiar un poco más sobre las plantas que tanto tiempo a mí me habían acompañado. Y a partir de ahí me di cuenta de que la vida cambió. O sea, gracias a, bueno, dejé hábitos tóxicos, ¿no? Como fumar, el alcohol, todo este tipo de cosas que no me beneficiaban en nada. Empecé a cambiar mi alimentación y a tratarme con plantas únicamente en lugar de medicamentos. Ese fue como el inicio de todo mi proceso. Sí. Y a día de hoy, pues creo que, bueno, mi vida ha dado un giro completamente diferente a lo que yo nunca pensé que iba a llegar. Y actualmente pues me dedico a guiar pues, procesos, acompañamientos, sobre todo con la psilocibina, ¿no? Con los hongos psicoactivos, digamos. Aunque también estoy como intentando entender un poco más el ámbito completo de todos los psicodélicos, porque son una gran medicina que ya los pueblos originarios la utilizaban, obviamente por algo, y que actualmente también se está como introduciendo mucho en la sociedad a nivel médico. Hay muchísimos estudios y bueno, investigaciones que se están haciendo desde hace ya bastante tiempo que pues verifican lo bueno que tienen los psicodélicos a nivel tanto psicológico como psiquiátrico, como incluso de patologías, sintomatología física que algunas personas tienen y a las que les puede ayudar, ¿no? Total. Entonces, bueno, ahora mismo pues digamos que a nivel profesional me dedico al ámbito de las terapias, psicoterapia también, pero asistidas con psicodélicos y concretamente con psilocibina, en ámbitos sobre todo de microdosis, para, bueno, acompañar a la gente y siempre también como complementándolo un poco con el tema de las plantas medicinales, ¿no? Y la alimentación, que también me gusta mucho. Claro. También como lo biológico básico, ¿no? Exacto. También el hecho de dormir bien, tener una buena alimentación, hidratarse bien. Como que uno a veces subestima las cosas más sencillas, pero acompañado con esto, pues... Sí, es como, al final es como volver a lo esencial, como dices, ¿no? Para entender que tu cuerpo no necesita tanto como para estar bien. Pero claro, como andamos siempre tanto en la mente, en un mundo en el cual nos lleva tanto al estrés, la ansiedad y demás, a veces es un poco difícil, si estamos dentro de como ese círculo vicioso, el poder darte cuenta si no empiezas con alguien que te ayude a hacer este proceso, ¿no? Así que bueno, eso es lo que te cuento de mí. Bueno, a mí me encanta este tema y no sé si te lo mencioné cuando nos conocimos y en parte por eso también creo que hacemos este episodio, es porque, y yo en el podcast lo he comentado varias veces, y es que yo desde que tengo memoria prácticamente estuve muy deprimida. O sea, desde, bueno, niña pues feliz, bien, ¿no? Normal, pero desde muy chiquita, me acuerdo más o menos desde los 12, entré en una depresión heavy, pero igual era funcional, iba al colegio, estudiaba, me iba fatal estudiando porque claramente no daba, y estuve muy deprimida y probé muchas cosas, probé terapia normal, probaba absolutamente todo lo que estuviese a mi alcance, y yo puedo decir que a mí, de las cosas que más me ha sanado interiormente, las plantas medicinales, pero sobre todo la psilocibina. Es que el poder terapéutico que tiene es increíble. Yo desde que la conocí, que bueno, ya sabes, las plantas muchas veces llegan a ti cuando estás preparada, ¿no? Cuando es el momento. Cuando te llegan, es el momento. Es el momento, no puedes decir no, porque entonces ya vamos mal. Entonces cuando me llegaron a mí los hongos, para mí fue, bueno, siempre lo digo, ¿no? Es algo, una frase que siempre digo, pero fueron un antes y un después en mi vida. Total. Sin duda. O sea, me abrieron la percepción de toda la realidad, me hicieron darme cuenta de muchas cosas que estaban actuando como reflejo fuera en mi universo y que me mostraban cosas sobre mí. Sí. Bajan los niveles, bueno, de como comentabas, ¿no? En casos de depresión o ansiedad, pues actúa mucho sobre la serotonina, ¿no? Y sobre unos receptores neuronales que son los 5-HT2A, se llaman. Que a diferencia de, por ejemplo, los antidepresivos que actúan en los 5H1A, estos actúan en otros y no es que los bloqueen, sino lo que hacen es ayudar a regular la serotonina, ¿sabes? Entonces suben los niveles de dopamina y ayudan a que al final tú estés como un poco más tranquilo, con un estado de felicidad interno, como una calma interna,
que es muy característica, ¿no? Y que te ayuda como al final a poder ser un poco más funcional y también a poder darte cuenta de aquello que es que no te está funcionando en tu vida para que tú tengas un estado como el que tienes, ¿no? Sí. Entonces, actúan de muchas formas, entre ellas, como te comentaba, de esta manera. Y aparte también, pues, crean nuevos caminos entre las neuronas. Sí. Que estará tan de moda, ¿no? La neuroplasticidad, ¿no? Fundamental. Claro. Fundamental. Que ayuda como a ver las cosas desde otra perspectiva, digamos. Entonces, Sí, y sobre todo hablando de la neuroplasticidad, también, por ejemplo, cuando uno estudia psicología, también es impresionante como cuando tú tienes ciertos pensamientos y creencias, se generan ciertos canales neuronales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo, por ejemplo, dentro de la depresión digo, es que todo en mi vida va mal, y es una creencia que yo tengo muy aferrada a mí, cuando suceda cualquier cosa en lo exterior, ¿cuál va a ser el camino neuronal que ya está trazado? ¡Pum! La creencia que me lleva a sentirme insuficiente y como una mierda y que todo en mi vida está mal. Entonces, esto que estás diciendo es muy interesante porque es como desrigidizar el cerebro. Exacto. Porque de hecho, también desde la psicología se habla mucho de la rigidez psicológica y la flexibilidad psicológica. Y la rigidez psicológica es uno de los factores que más nos lleva a sufrir, a quedarnos estancados, a autosabotearnos, a tener depresión, a un montón de patologías. Entonces, esto es determinante para una vida más adaptativa y más sana al fin y al cabo. Completamente, y más en la sociedad en la que vivimos, que tampoco nos hace fácil vivir. Exacto, porque si viviéramos todos en el campo con un nivel de vida, con las necesidades, claro, todos con las necesidades cubiertas y demás, pues mira, yo qué sé, los hongos quizás antes, de hecho, bueno, los pueblos originarios que viven así al final, ¿no? Como con una tranquilidad interna porque no tienen como estos niveles de estrés desarrollados como tenemos nosotros en Occidente, ellos utilizaban lo que iban siendo las plantas maestras, ya sea pues la psilocibina, que es normalmente originaria de México, así como la ayahuasca, ¿no? Que viene más de la Amazonía y demás, como para generar conexiones entre el grupo. O sea, se utilizaba mucho para como hacer más fuerte las relaciones humanas que se daban en la comunidad. Para que si había algún problema entre los miembros de la comunidad y ha habido algún tipo de roce, algún tipo de rigidez entre algunos, cuando hacían la toma de estas medicinas se conectaban mucho más entre todos. Entonces, claro, realmente todas las plantas maestras para mí actualmente están presentes porque tienen una labor muy diferente a la que podían llegar a tener antes. Antes tenían una función mucho más relacionada eso, con los lazos de la comunidad para que todos entendieran y sintieran que eran como parte de una sola cosa y que si había algún roce se solventaba. Ahora podemos utilizarlas con un objetivo muy diferente, que es lo que ahora mismo se está estudiando mucho como a nivel más científico, ¿no? Claro. Y médico, para ayudarnos como a entender la vida de una manera diferente, que no nos coma tampoco este sistema capitalista como tan rígido en el que vivimos y que también nos permitan darnos cuenta de lo que verdaderamente queremos. Porque hay veces que igual yo estoy haciendo una cosa, ahora que hablabas también un poco, ¿no? De la rigidez mental, ¿no? Y pienso que eso es lo mejor para mí porque es una creencia que, imagínate, ¿no? Mis padres me han dicho de que ser abogado es lo mejor del mundo porque por familia yo tengo que seguir siendo esa persona, tal, no sé qué. La lealtad ahí sistémica. Exacto, todo lo que va a ser en el linaje, ¿no? De atrás, venga, vamos a seguir llevándolo para adelante, ¿no? Sí. Entonces llega un momento en el cual pues empiezo a tener una sintomatología física o bien unos estadios de estrés que flipas y no sé por qué. Entonces, quizás cuando haces un proceso con microdosis, lo que vas a conseguir es darte cuenta de que no es eso lo que a nivel profesional quieres seguir haciendo. Total. Sino que es otra cosa completamente diferente. Y eso es solo una creencia que ni siquiera es tuya, sino que viene de atrás. Claro. Está un poco vinculado también con lo que tú haces, ¿no? A temas sistémicos, ¿no? Y de las constelaciones familiares y demás, ¿no? De cómo... Claro, creencias y patrones heredados que están muy rigidizados en nuestra mente y se convierten en comportamientos, acciones, dinámicas. Entonces, claro, digamos que mi manera de verlo, saliéndome de la interpretación, mejor dicho, saliéndome de lo científico, que me encanta que el mundo esté dándole lugar a esto, pero como yo lo he vivido en las múltiples tomas de honguitos y de plantas medicinales que he hecho, es como
Cuando yo pienso en los hongos, pienso en disolver el ego. Sí. ¿Y qué es el ego? El ego es el carácter. ¿Y qué es el carácter? La personalidad. Y hay que entender, que de hecho voy a hablar de eso en mi círculo de mujeres. Bueno, yo creo que en todos mis círculos hablo mucho del carácter, porque básicamente es como este conjunto de aprendizajes, condicionamientos, creencias, estructuras, ¿no? Que están rigidizadas en nuestro ser y que se vuelven mecanismos de defensa. Entonces, básicamente, cuando hablo de disolver el ego, como que los honguitos nos ayudan a como a salir de esa máscara. Es muy fuerte, pero es como un proceso de, yo no sé si es que no sé qué, yo no sabría explicarlo, pero te disuelve completamente de esto al punto en que puedes volver a la unidad. Y yo las veces que lo he hecho puedo ver cómo todo a mi alrededor respira y cómo todo a mi alrededor es parte de mí, y como que volvemos a la unidad y recordamos nuestra esencia. Y seguramente, ¿no? Pues sociedades pasadas que utilizaban estas plantas seguro lo tenían muy trabajado. Ellos ya estaban completamente conectados con la unidad. En la unión. Y nuestra sociedad es todo el tiempo individualismo, separación. Entonces es muy fuerte, porque ahora, ¿cuál es la función de esto también? Como recordarnos nuestra naturaleza. Completamente. Es como sacarnos un poco del mundo tan... la Matrix que hemos creado, que además la hemos creado nosotros, es decir, no es que, porque muchas veces hablamos del sistema, ¿no? Pero el sistema al final está hecho por nosotros también, en cierta manera, nosotros perpetuamos ese sistema, ¿no? Claro. Entonces, vivimos dentro de algo que es como un escenario, ¿no? Digamos, un parque de atracciones, ¿no? Sobre todo cuando vives en una ciudad. Y cuando conectas con los hongos, en este caso, como tú hablabas, es como que conectas con la naturaleza, con la Pachamama. Yo, todas las tomas que he hecho, que han sido bastantes, siempre me siento como una certeza de que nada es lo suficientemente importante más que el amor, que para mí es la mayor enseñanza que te traen los hongos, que es el amor. El amor es lo único que existe. Y ese sostén que tú sientes, o esa tranquilidad que tú sientes cuando haces una toma con hongos y te conectas completamente con el todo, es eso, sientes como formas parte de algo mucho más grande que no tiene nada que ver con esos problemas tan nimios que tenemos durante nuestro día a día y que les damos, la mayor parte de las veces, una relevancia brutal. Total. Que en realidad lo único que importa aquí es que hemos venido aquí a vivir una vida, a aprender lo que tengamos que aprender, pero intentar tomárnoslo como lo que es un aprendizaje. Totalmente, totalmente. Me acuerdo una brujita que me explicaba cómo este mundo es una universidad. Completamente. Y justo le estaba contando a Tere que hice una toma hace muy poco. Y básicamente, después de darme 1000 bofetadas, los hongos, porque los hongos también regañan, sí. Me dijeron tareas. Me dijeron, recuerda tus tareas, y me empezaron a mostrar muy claramente situaciones, personas de mi vida con las que tengo algún conflicto de mi sistema familiar o cosas importantes, y me mostraban y me decían, tienes este asunto pendiente. Tienes este asunto pendiente. Me mostraban los caminos que he tomado y es como, ok, pero recuerda que tú viniste a hacer esto, recuerda que tú tienes que hacer eso. O sea, como también nos conectan con nuestra esencia espiritual, y que este mundo, que de hecho haré otro episodio de eso, y es que me da risa porque la gente a veces asocia la espiritualidad con las acciones. Entonces, por ejemplo, si yo hago yoga, esto es espiritual. Claro. Si yo medito, esto es espiritual. Pero la vida misma y el comer mierda en la vida, o sea, es una experiencia es más la espiritual. experiencia espiritual. Esto es la experiencia espiritual. Entonces, como que nos recuerda que la espiritualidad es todo. Sí, es que la espiritualidad al final para mí es lo más básico que puede ser, como aquel hecho de volver al cuerpo y pasar por el cuerpo todo lo que estás viviendo. Porque al final, esto es una frase que también se dice mucho, ¿no? La vida en la tierra, o sea, es experimentar el cielo en la tierra, pero no irnos a volar como en la cabeza, con este mundo también el mundo tan espiritual que se ha abierto
en estos últimos años, ¿no? De gente que hace muchas cosas espirituales, ¿no? Muchas actividades o mucho tal, y vende la espiritualidad. Sí. Y para mí la mayor espiritualidad Ven a es ser vivir. Sí. Sí, es como, digo, che, la mayor espiritual. Y lo más espiritual para mí, como tú bien decías, es vivir el día a día. O sea, y el comer rico y el hacer cosas que le den placer al cuerpo, porque pues eso estamos aquí, estamos en un cuerpo para eso. El enamorarte, el sentir alegría, ternura, rabia, tristeza, o sea, Todo, la la vida misma. Y una de las cosas que a mí me han ayudado mucho a volver al cuerpo precisamente han sido los hongos, porque los hongos te traen mucho al cuerpo, como que te hacen anclarte en el cuerpo y empezar a sentir todo lo que, o sea, ver a tu cuerpo como la máquina tan perfecta que es, porque es un templo. Yo, de hecho, una de las experiencias que tuve con hongos fue muy interesante, porque fue la primera vez que pude llegar a ver mi cuerpo, mi mente y mi observador. O sea, como que los hongos te hacen salir un poco y ves como la vida desde la visión chamánica del Ávila, que se llama, ¿no? Que es como ver la realidad como si fuera un plano en el que se están generando una serie de situaciones, ¿no? Entonces te da como ese desapego de lo que estás viviendo para permitirte aprender de esa situación que se está dando, ¿no? Y que no te metas tanto en la matriz, ¿no? Y en una de las experiencias con macrodosis que hice, que además la hice sola en casa, de esto de... Siempre las suelo hacer en la naturaleza, pero esta vez como que necesitaba recogimiento, me puse mis mantas alrededor, tal, no sé qué. Y hubo un momento en el que mi cuerpo, o sea, yo sentía que estaba llorando, pero no sentía tristeza, sentía mi mente que estaba hablando sin parar, y yo me estaba observaba mi cuerpo como lloraba y observaba mi mente como hablaba. Y le podía hablar a los dos, ¿sabes? Era como la Trinidad, pero totalmente disociada. Sí. Sentía eso, como la figura del observador, que es verdaderamente el yo, la esencia humana, es esa. El ego, que era el que me hablaba en la mente todo el tiempo, y la materia, que era mi cuerpo. Entonces fue muy interesante el darse cuenta de que verdaderamente, cuando nos identificamos con algo, no somos solo la personalidad o la máscara con la que nos identificamos, sino que somos algo mucho más atrás que está observando todo eso, que es este concepto de ánima también, ¿no? Que se habla a nivel filosófico en muchos casos. Y creo que los psicodélicos, yo hablo sobre todo de los hongos porque al final la psilocibina es la que a mí me ha ayudado a entender muchas cosas de la realidad, pero los psicodélicos al final te dan esa visión de me pongo detrás y veo qué es lo que está pasando en toda mi realidad, para ver cómo me tengo que relacionar con eso y aprender de eso, ¿no? Claro. Sobre todo que te dan una perspectiva distinta de las cosas. Sí, sí, completamente. O sea, como que te permiten eso, no engancharte tanto a las emociones ni a los sentimientos que se van provocando, entenderlos y verlos para aprender también por qué se están produciendo. Porque si tu cuerpo habla de cualquiera de las maneras, ya sea a nivel emocional o a nivel físico, es porque algo te está intentando comunicar. Claro. Pero como muchas veces entramos tanto en ese dolor, en esa emoción, no somos capaces de disociarnos, que está bien el disociarte para saber de dónde está naciendo todo esto que está provocándote, ¿no? Claro. Y claro, la psilocibina en este caso creo que es bastante importante. Sí. Tengo una pregunta para ti y es como, ¿cuál fue tu primer contacto con los hongos que te llevó ahí? Yo hacía mucho que estaba como buscando alguna experiencia con alguna planta maestra, porque hace 5 años me fui a hacer un viaje por Perú, sola, de hecho necesito cambiar de vida y bueno, en búsqueda de nada en realidad, pero como para reencontrarme un poco conmigo misma, me fui a Perú a hacer un viaje sola. Allí estuve intentando buscar alguna conexión con la ayahuasca, pero no llegó, entonces yo, por mi experiencia, sí que sé que las plantas no las tengo que buscar, que ellas llegan cuando es tu momento. Y una vez, cuando volví de Perú, al año o así, me llegó como un anuncio en Instagram de un retiro que se hacía en Tenerife y que se iban a hacer contacto con los hongos, ¿no? Y yo dije, bueno, se me ha parecido y yo además llevo tiempo buscando esto, soy una persona que cree muchísimo en las casualidades y cuando hay algo que me llega como un tal, es como voy.
no sé qué va a pasar, no sé cómo no tenía ni idea de cómo iba a llegar a este sitio. O sea, estaba perdido en la montaña, me tenían que venir a recoger, la gente que me tenía que venir a recoger no podía. Bueno, era todo como una película de imposible llegar a este sitio, pero ¿sabes cuando es tan imposible y todo, absolutamente todo, se fue Funciona. colocando? Sí, sí, uff. De eso de, Eso es cuando tiene que ser. no, sí, así, tal Tiene cual, que que ser. dije, vale, pues nada, yo voy y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Sí. Y nada, allí fui a un grupo que yo no conocía a nadie ni nada, gente maravillosa por eso, o sea, maravillosa. Y allí fue donde hice mi primera experiencia con hongos, que de hecho fue como, normalmente yo los como siempre, pero aquí fue infusión de hongos. Y fue súper potente. Yo ahí, o sea, yo vi la esencia de la montaña. O sea, nos fuimos a un lugar que era un cerro precioso con unas montañas hermosas. Y yo lo que pude ver ahí, la conexión que yo sentí ahí conmigo y con todo, fue espectacular. Y ya no solo conmigo y con todos, sino con todo el grupo. Hubo un momento en el cual estábamos todos como reunidos en círculo y nos estábamos como tocando y acariciando y tal. Y yo sentía la conexión con toda la gente que estaba allí. Fue muy bonito, pero que muy bonita la experiencia. Y ya a partir de ahí como que me surgió la curiosidad por cómo se cultivaba. Claro, como yo me encantan las plantas y todo lo cultivo, todo intento como ver cómo crece, soy muy curiosa. Vamos a ver cómo crecen los hongos, ¿no? Y el propio chico que organizaba el retiro me ayudó un poco como a empezar a cultivar. Y a partir de ahí pues empecé a cultivar simplemente por curiosidad, por ver cómo crecían y demás. Y claro, me crecieron tantos hongos que dije, joder, que igual esto también es lo mío, ¿sabes? O sea, Sí. vamos a ver. Y a partir de ahí empecé a explorar, haciendo tomas con macrodosis y después empecé a investigar el tema de las microdosis, hice algunas formaciones y cursos relacionados con esto y empecé a investigar con las microdosis. Y claro, no, son procesos muy, muy diferentes. Claro. Nada que ver lo que va siendo un proceso con micros a lo que es un proceso con macro. Muy diferente. Claro. Muy diferente. Y a partir de ahí, pues, o sea, fan desde mi corazón de los hongos. Y ahí sigo en el camino de cultivar cada vez más con diferentes tipos de procesos, diferentes tipos de cepas y bueno, ir viendo a ver qué es lo que la vida me pone por delante con este tema. Bueno, me parece muy interesante esto de los acompañamientos que se hacen con las micros y los macros. ¿Cuál dirías tú que es la diferencia? O sea, una persona que diga, uff, me interesa de pronto acercarme a este tema. ¿Qué dirías tú como de las diferencias? A ver, las macrodosis para mí son procesos como mucho más fuertes o puntuales que necesitan como un atajo más fuerte, ¿sabes? No son procesos tan profundos, digamos, porque las microdosis para mí, de hecho para mí las microdosis creo que ha sido como la mayor diferencia en mi vida, ha sido gracias a las microdosis, porque las microdosis te hacen funcional. Entonces tú en tu día a día puedes ir trabajando ciertos aspectos, puedes ir dándote cuenta de situaciones que van pasando, pero no estás en otra, sino que puedes estar ahí, puedes estar trabajando, puedes estar haciendo tu vida diaria sin ningún tipo de problema. Entonces son para procesos que igual requieren como un largo recorrido, más para procesos más psicológicos, tratamiento de traumas o psicológicamente hablando que la persona pues tenga muchos episodios de ansiedad, de estrés, problemas a nivel, pues yo que sé, social o lo que sea, se trabajan siempre con microdosis. Claro. Macrodosis para mí es como cuando tú quieres atajar un problema muy fuerte ya y que quieres que sea en un momento. ¿Qué pasa? Que con una macrodosis te llega tanta información que muchas veces es muy difícil de gestionar. Y mira que a mí me ha pasado después de las macrodosis, incluso años después, he integrado cosas que abrí en esa toma. Sí, sí. Porque yo justo antes de venirme a Barcelona hice mi primera toma con psilocibina, o sea, esto fue en el 2022, que yo digo que esto para mí fue como si me resetearan el cerebro. Un cerebro deprimido, yo tenía una ansiedad crónica, aparte yo soy hipersensible, o sea, las personas que me conocen saben que soy súper sensible, muy brujita,
Y literalmente, claro, yo tenía todo mi campo absolutamente fisurado. Entonces esto fue como un reseteo de mi cerebro y después de eso yo seguí con un proceso de microdosis como durante un año, todo lo que fue el año más difícil de mi vida, que fue el 2023. Y años después, yo como que hacía clic de cosas que se abrieron en la macrodosis. Sí, sí. Sí, sí. Entonces yo creo que, bueno, ambas me parece que son muy necesarias. Son interesantes las dos, o sea, al final depende de lo que quieras conseguir, pero claro, una macrodosis es eso. Para empezar tienes que tener ambas, porque tanto para mí, la diferencia para mí de estas medicinas es el acompañamiento, sin duda. Y el set and setting, ¿no? Que esto que está tan de moda ahora, que es como el tener el lugar, tanto el pre-acompañamiento o la pre-toma, ¿no? Antes cuando haces una macrodosis, como Claro. que a preparar mucho todo, hablar con la persona, qué tipo de cosas quiere tratar, si está tomando alguna medicación, o sea, prepararlo todo muy bien, así como el setting, que es el espacio en el que tú vas a hacer la macrodosis. Fundamental, me parece. Fundamentalísimo. O sea, todo es fundamental. La música, la decoración que haya, que esté todo cómodo, que haya cojines, que haya mantas, que haya pues una preparación, un equipo detrás, ¿no? De personas que al final los terapeutas no vamos a guiar nada. Porque nosotros, yo siempre lo digo, yo no soy chamana, ni vengo de un pueblo originario como para yo hacer un ritual de hongos o ceremonia de hongos, como mucha gente lo llama, ¿no? Porque no soy eso. Pero sí que puedo acompañar un evento o un encuentro de este tipo sosteniendo el lugar y el espacio de la mejor manera para que esa persona pueda hacer contacto consigo mismo sin miedo, que es la mayor parte de las veces lo que la gente tiene, miedo. Totalmente de A acuerdo. soltar el control y a dejar que todo te traspase para poder sacar y darte cuenta de eso que te está incomodando o eso que quieres ver, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy importante la figura del terapeuta a nivel de acompañamiento, tanto con las macros como con las micros. ¿Por qué? Con las micros también es muy importante porque la gente muchas veces piensa, no, me voy a tomar microdosis y esto es como si fuera la manita de Lourdes, ¿no? Que ya me voy a curar de todo. No, chicos, o sea, a ver, si tú, es como un acompañamiento psicológico, es exactamente lo mismo. Claro. Tú necesitas que una persona te ponga un protocolo para empezar, que dependiendo del caso, los protocolos duran de 6 a 12 semanas o tienen una serie de tomas a la semana. Después de eso necesitas definir una serie de objetivos, porque a mí mucha gente me llega y me dice, no, es que tengo estrés. Bueno, vale, vamos a ver, ¿de dónde te llega ese estrés? ¿Qué te pasa? Vamos a ahondar. Entonces ahí vas preguntando y vas llegando a un punto en el que la persona dice, hostia, es que yo no había conectado esto con esto. Sí. Claro, pues no tienes que trabajar esto, que es el síntoma, lo que tienes que trabajar es lo que está aquí abajo. Y que eso pasa también incluso con las constelaciones y con todo, que muchas veces yo siempre digo, el problema no es el problema. No, exacto. El problema es la punta del iceberg. Sí. Y literalmente hay un montón de capas que incluso me atrevo a decir que con la terapia psicológica tradicional, que pues yo como psicóloga y terapeuta he visto, que a veces tú con este tipo de terapia llegas a un punto en que tratas como de seguir cavando y no puedes. No puedes. Entonces ahí yo digo, o una toma de medicina o constelaciones familiares. Sí. Porque literalmente, obviamente no digo que no haya otras cosas, pero es abrir capas de la cebolla y entrar temas muy profundos, Totalmente. temas sistémicos, temas energéticos, temas que están ahí muy en el inconsciente. Sí, completamente. Entonces, claro, ahí la figura del terapeuta es esencial, ¿sabes? Tanto para llegar a ese tema hasta donde puedas llegar, así como para poder derivar, si no en otra persona que pueda llegar a abrir eso, ese tapón, sacan ese tapón de esa persona y que esa persona pueda sumergirse dentro de lo que le está pasando. Entonces, para mí, siempre lo voy a decir que tú puedes tomar micros, mucha gente me viene y me dice, no, quiero micros. Bueno, yo no vendo micros, yo hago procesos guiados con microdosis, porque es fundamental el saber cómo lo tienes que hacer, cuántas tomas tienes que hacer, cuáles son tus hábitos. No solo es voy a tomar hongos, es bueno, vamos a redefinir cuáles son tus rutinas. Igual te está faltando una cosa por aquí que no estás teniendo. Igual también cuando hago un proceso de acompañamiento con micros les mando plantas o suplementos que pueden tomar para poder estar mejor a nivel físico, porque hay gente que viene muy en la mente y que dices, no, es que lo que tienes que bajar es al cuerpo. Y necesitas bajar al cuerpo para poderte dar cuenta de qué es lo que te está pasando en tu cuerpo. Claro. Si estás aquí,
nunca vas a... Entonces, prácticas, deporte, cosas, tal, no sé qué, y todo como un seguimiento, obviamente, de todo este proceso. Sí, y me parece clave esto que estás diciendo, porque lo mismo pasa un poco con constelaciones, que muchas personas creen que esto es magia, que los hongos son lo que me va a curar todo No. o que la constelación me va a resolver mis problemas, pero fíjate que estás describiendo un proceso para tomar conciencia. Claro, es eso. Entonces es prepararse para tomar conciencia de ti, de tu cuerpo, así como las constelaciones ayudan. Los psicodélicos también ayudan, facilitan cómo es entrar en contacto contigo, pero también tú tienes una gran responsabilidad. O sea, tú que estás en tu proceso siempre tienes más responsabilidad de tu propio proceso, ¿no? Total, si tú al final no haces nada por ti, no puedes poner tampoco la responsabilidad fuera para que todo se solvente con una pastilla mágica. No existe una pastilla mágica. También hay otra cosa que me parece muy problemática y es como toda la recreación alrededor de los psicodélicos. Sí. Personas, y lo vemos en los festivales de música, lo vemos en todo esto, personas que van, consumen hongos, ahí ya me meto con otras cosas, con LSD, MDMA, que a mí el MD también me parece súper terapéutico. Sí, lo es, hacen procesos muy bonitos también de... Yo he hecho unos procesos brutales. Entonces creo que también esto a mí me parece que es muy peligroso, porque también yo como lo percibo es que básicamente los psicodélicos son como tú tienes tu campo energético y es como si te hicieran una cirugía en el campo energético, te abren el campo energético para limpiarte, para sacar a la luz, para mostrarte cosas. Ahora, ¿qué pasa si tú vas a una fiesta, a un festival, consumes esto que es tan poderoso, abres tu campo energético, ¿qué pasa? Se te pega toda la mierda que hay energéticamente a tu alrededor. Completamente. Y esto yo digo, a mí nunca me ha divertido hacerlo de manera recreacional. Nunca me ha divertido. Entonces, yo no entiendo por qué la gente, claro, les dará más energía y tal, pero me parece que esto es muy sensible. Yo creo que es algo que hay... ¿Sabes qué pasa? Que con el tema de los psicodélicos ha habido mucha mala información durante mucho tiempo porque han estado como muy perseguidos. Desde la época de los 60, ¿no? 50-60, que fue cuando hubo toda la movida hippie, que ahí fue donde los psicodélicos empezaron como a hacer mucha mella y se prohibieron. ¿Por qué se prohibieron? Porque estaba habiendo un cambio social gracias a la apertura de la visión que estaban proporcionando los psicodélicos a la población. Entonces en Estados Unidos dijeron, no queremos que la gente se rebele contra el sistema, ¿qué vamos a hacer? Prohibir los psicodélicos, y son una droga que solo se puede conseguir de manera ilegal para ir de fiesta. Ahí fue donde se empezó a crear como la relación entre los psicodélicos e ir de fiesta. Solo ocio. Y no está mal que lo uses como ocio, pero siempre sabiendo cómo te va a repercutir o sabiendo para qué los estás utilizando. Porque si tú estás utilizando un psicodélico para evadirte de la realidad, ahí tienes un problema y no los estás utilizando de la manera correcta. En cambio, si tú utilizas un psicodélico para abrirte más, yo qué sé, imagínate una conexión con un grupo porque vas a un festival como súper terapéutico o algo así, con música, medicina y demás, y estás conectando con más gente, y estás más abierto, está bien. La música la vas a sentir de una manera diferente. Claro. Cuando vas a un festival que está, por ejemplo, en la naturaleza, vas a conectar con todo el mundo, con el mundo natural que hay allí, ¿no? Entonces no lo veo que sea negativo siempre y cuando se haga con conciencia, que al final es lo mismo de siempre. Claro, con conciencia, y que creo que se malutiliza de una manera de escapar, pasarla mejor. Y no con la conciencia de mirar hacia adentro. Exacto. Es como, ¿desde dónde lo estás haciendo? O sea, ¿estás consumiendo psicodélicos para verdaderamente conectarte contigo y quizás con el mundo, o los estás utilizando para evadirte? Porque claro, hay muchos casos también de gente que igual están pasando por un proceso traumático, toman psicodélicos y se les va, o sea, se les fríe el cerebro, o sea, se les va la olla, ¿sabes? O que toman consecutivamente muchos psicodélicos y al final se quedan un poco tocados. Es que obviamente nada en sus extremos es bueno. O sea, esto es como la gente que bebe mucho alcohol o que fuma mucha marihuana, que para mí también la marihuana es otro tema ahí por hablar, porque es otra planta maestra, pero muy poderosa. Muy poderosa. Para mí, diría que una de las más poderosas que hay es la María. Y se tiene completamente asociada a me voy a fumar un porro en una asociación para escapar. Totalmente.
Completamente de O acuerdo. sea, integrada completamente en eso. Es como un tema ocioso, mucho más que los psicodélicos, porque claro, tú igual tomas LSD cuando vas a un festival, pero es que hay gente que fuma marihuana cada día. Sí. Entonces, Y se ha normalizado que el porro sea casi como un cigarrillo. sí, igual. O como quien se toma un vaso de agua para ir a dormir. No es que necesito dormir bien y me voy a fumar un porro. Totalmente. Y lo que las personas no se dan cuenta es esto que he explicado del campo energético, es Sí, cirugía, sí. cirugía, cirugía, cirugía al campo energético y claro, te hace mucho más propenso, propensa a que estés más abierto, que se te peguen más cosas y a que por ende nunca estés como en un estado de, no sé, yo lo llamo un poco como de salud energética. Sí, completamente. Creo que al final hay que tener como estar siempre en equilibrio, ¿no? Ni tender hacia un estado ni hacia el otro, utilizando siempre las cosas desde como una intención sana, ya sea como para experimentar, explorar un campo, como para poder conectarte contigo mismo o pedir respuestas, ¿no? Porque al final cuando tomamos psicodélicos estamos mucho más abiertos en el campo para que nos lleguen mensajes de otro lugar, ¿no? Entonces creo que es muy bonito también eso y que tienen, no creo que haya que como que conectarlos con un solo objetivo, sino que tienen muchos. Porque también, como te decían, pues los originarios los tomaban de otra manera y al final también dicen que, por ejemplo, los seres humanos hemos llegado al punto de evolución que hemos llegado gracias a que los homínidos empezaron a tomar setas psicoactivas y que fueron las que les ayudaron a poder evolucionar a nivel neuronal y llegar al punto en el que estamos ahora mismo. Entonces, claro, creo que al final todo siempre dentro de un contexto que sea sano, con una intención sobre algo, pero no huyendo o escapando hacia un lugar o hacia el otro, sino verdaderamente intentando reconectarte o bien con el contexto o bien contigo mismo, ya que eso al final cada uno decida cómo lo tiene que hacer, pero sin sobrepasarte. Total. ¿Y en qué, digamos, en qué situaciones o contextos dirías que no es bueno, por ejemplo, hacer una toma de psilocibina? Por ejemplo, trastornos psicológicos o enfermedades físicas, digamos tú, como terapeuta en este sentido, ¿qué casos dices, no podemos hacerlo? Yo, por ejemplo, digo, cuando una persona está tratándose a nivel psiquiátrico con medicamentos antidepresivos o ansiolíticos, no se recomienda porque no es que te vayan a hacer una interacción negativa, sino simplemente que la psilocibina pierde fuerza ahí. Entonces, no, Claro. como que tomarlos es para nada, ¿no? Hay personas también, por ejemplo, con el litio, la psilocibina también, personas que tienen tratamientos con litio y demás, sí que ahí es totalmente contraproducente, o sea, es como algo que está vetado, que no se puede tomar. Y después, por ejemplo, en embarazos también diría y demás, sí que, por ejemplo, en pueblos originarios sí que las mujeres embarazadas toman medicina y demás. Yo aquí tampoco me fío mucho porque también vivimos en una sociedad que las personas están muy predispuestas a más estrés, contaminación y demás, y igual la medicina le puede subir la tensión, problemas también con hipertensión o cardíacos también, hay que tenerlos muy controlados o llevar un tensiómetro siempre cuando haces una macrodosis para poder medir si sube mucho la presión a personas que tienen esos trastornos cardíacos y demás. Y bueno, como momentos psicóticos o personas que tienen un trastorno psicótico muy fuerte, tampoco es como demasiado recomendable. Ahora bien, sí que ahora, por ejemplo, aquí en el Hospital de Sant Joan de Déu se están haciendo muchos como estudios con terapias asistidas con psicodélicos en general a un grupo de personas que están como en tratamiento psicótico fuerte. Entonces están aplicando psicodélicos para tratar con estas personas. Pero claro, es bajo un contexto muy médico, con una atención primaria, ¿sabes? De personas que están ahí en el centro, que les van midiendo las constantes vitales todo el tiempo. Claro. Y claro, no es lo mismo que yo tengo un trastorno psicótico o un problema muy fuerte de corazón y me voy a tomar, pues, yo qué sé, 2 gramos de psilocibina. Pues, chico, igual, no es el momento. O si estás viviendo como, pues, un proceso muy traumático en ese momento a nivel vital, que hay gente que también, pues, si tú no estás bien, yo siempre lo digo, si tú no estás bien, como si estás muy mal contigo mismo, no tomes psicodélicos en ese momento. Quizás mejor esperar un poco y equilibrarte,
porque muchas veces se destapan cosas que igual no estamos preparados para ver. Y ahí puede haber pues un problema a la hora de manejar qué es lo que va surgiendo en ti. Total. Bueno, y como para ir, digamos que también aterrizando y demás, ¿cuál dirías tú que es uno de los mayores aprendizajes que te ha dado el trabajo con plantas? Y plantas maestras o psilocibina, como un mensaje que tú digas, esto, yo sé que puede ser difícil de sintetizar. Puede ser difícil porque yo también me pongo a pensar y digo, ¿cuál de todos? Pero si hay uno que quieras compartir, me parece interesante. Yo creo que para mí lo más importante ha sido lo que te he dicho antes, que al final lo único que existe es el amor. Ese para mí ha sido el mayor aprendizaje que me han dado las plantas y los psicodélicos en general, y que al final esta realidad a la que hemos venido a experimentar no es más que un juego, es algo que hemos venido aquí como a pasar por el cuerpo, a aprender, y que tenemos que relativizar. O sea, a veces le damos demasiada importancia a las cosas, nos enfadamos, nos rigidizamos, nos ponemos ahí como una roca porque no queremos soltar algo, y tenemos que aprender a dejar que todo se dé como se tiene que dar, en su orden y en su momento. Como dejar fluir un poco, pero desde la autenticidad, ¿sabes? Desde el... Deja que todo se ordene, deja que la vida vaya haciendo, y que muchas veces las cosas, bueno, la mayoría de las veces no van a salir como tú quieres que salgan. A veces van a salir de la manera contraria. Entonces también tienes que estar preparado y abierto a poderte adaptar a esas situaciones. Como la propia flexibilidad que te dan a nivel mental o neuronal, aplicarla un poco en tu día a día. Ese ha sido, yo creo que para mí, uno de los aprendizajes más fuertes, ¿no? La flexibilización. Tú piensas que yo soy Capricornio con luna en Virgo. ¡Hostia! Entonces, tierra. No, sí, y además es una estructura. Tengo ahí mi ascendente en Acuario, que es la que me salva. Sí. Completamente. Ahora mismo estoy aferrado a él ahí. Pero claro, el salir de la estructura y el flexibilizarme para mí ha sido wow. Interesante. Interesante. Yo me pongo a pensar también en esta pregunta, yo que soy Aries, ascendente Libra, sobre todo como el aprender a estar en paz, o sea, porque también después de muchas tomas, que como les contaba, la primera toma que yo hice fue a los 18 años, y he seguido haciendo tomas a lo largo de mi vida, tanto de peyote, de yopo, tabaco, como decimos en Colombia, las chumaceras, ¿no? Que son como estas ceremonias de tabaco, el trabajo con el rapé, con los honguitos, todo eso es muy como la gratitud por estar vivo. Me han regañado mucho los hongos cuando he sido ingrata, cuando he querido no tomar la vida, cuando he pensado en la muerte, en el suicidio, cuando digo esta vida es una... Cuando me pongo así de esta manera, llegan las medicinas y me recuerdan la vida es mucho más grande que tú. Sí, y además es que si has decidido estar aquí vivo es porque tienes que estar vivo, entonces vamos recuerda tus tareas. Sí. Recuerda tus tareas y agradece por estar aquí. Y creo que después de la última toma que hice hace muy poco, ahorita le decía a Tere antes de hacer el podcast, como, y se lo he dicho también a la gente a mi alrededor, como nunca me había sentido tan agradecida de estar viva. Qué bonito, de agradecer la vida y no tomarse las cosas tan en serio. Yo soy una persona de risa muy fácil, como que me gusta disfrutar, y creo que también las medicinas nos pueden llevar a disfrutar más de la vida. Completamente, porque para empezar te vuelve mucho más sensitivo. Es una locura cuando haces una macrotoma, cómo escuchas, cómo sientes, cómo ves, cómo saboreas. Vamos, o sea, para mí es una de las cosas más fuertes que vivo cuando hago una macrodosis. Es subir el volumen a todos tus sentidos, ¿no? Completamente. Increíble. O sea, escuchar cosas que pasan, pues yo que sé, a 1 kilómetro, que dices, ¿cómo es posible que mi oído pueda llegar hasta allí? Pues puede. Lo que pasa es que como estamos tan desconectados... Totalmente. No nos damos cuenta. Totalmente. Es una cosa tremenda. Es volver al aquí, a la hora, volver a tu cuerpo, volver a ti. Total. Te traen al presente, o sea, es como que no hay ningún futuro ni ningún pasado, estás aquí ahora y ya.
y disfrutas de lo que pasa. Totalmente. Bueno, ¿algo último que quieras compartir? Bueno, no sé, porque para mí al final la experiencia con los hongos ha sido como lo que me ha quitado el velo de la realidad y lo que verdaderamente me ha hecho darme cuenta de lo que era importante para mí o cuáles son mis objetivos vitales, digamos, ¿no? Y que sobre todo el aprender a vivir la vida de una manera mucho más tranquila, en paz, sobre todo, y gozosa también, ¿no? De no ir a la autenticidad y no tener miedo de ser quien soy, pese a que los demás digan o no digan o lo que sea, saber que esa es mi verdad y que soy así, y bueno, aprender también de eso, ¿no? Entonces yo siempre digo, al final a mí muchas veces me gustaría siempre ponerme en el balcón de mi casa a repartir hongos a todo el mundo, porque es algo que todo el mundo debería hacer al menos una vez en su vida, así que chicos, una vez en la vida al menos tenéis que probarlos. Hacer infusión y darle a todo el mundo agüita. Sí, no, me encantaría. Muchas veces hablan incluso de meterlos dentro del agua de Barcelona, para que todo el mundo... que salga agua de honguito en el grifo. Imagínate, o sea, eso sería un cambio completamente social, mental y de paradigma de la sociedad que conocemos, imagínate. Totalmente. Bueno, yo quisiera cerrar también como también otro gran aprendizaje que me han dado las plantas medicinales, y es como siento que a mí me han ayudado a no vivir tanto desde el debo ser, sino más vivir desde el amor. Y después de mi última experiencia, incluso me regañaron y me sentí sentí realmente como quiero ser una mejor persona. Uh-huh. Como no el asumir de, es que yo ya soy una buenísima persona, no. ¿Qué hago realmente para ser una mejor persona? Uh-huh. Y me decían todo el tiempo, tienes que dar más, tienes que dar más, tienes que dar más. Y me mostraban escenarios de dar más y digo, mierda, sí puedo dar más. Puedo dar mucho más. Y bueno, también el podcast, compartir estos temas es una manera que tengo de dar. Visibilizar, a mí me pasa lo mismo. Al final creo que si todos damos un poco, podemos llegar a conseguir un mundo muchísimo mejor. Y en la medida en que damos, recibimos. Sí, es karma al final, es energía. Entonces, bueno, misión importante. Vivir más desde el amor. Dar más, que con eso recibirás más, pero hacerlo sobre todo por el hecho de vivir desde el amor. Sí, de manera altruista, sin ningún tipo de vuelta. Total. Bueno, ¿dónde te encontramos? En Tus Instagram. redes, todo. Estoy en Instagram, mi cuenta se llama El Micelio del Bosque. Muy bonito nombre. Para hacer lo que hago, y bueno, ahí voy subiendo información, vídeos para que podamos utilizar la psilocibina, los psicodélicos en general, eventos que suelo hacer o retiros, que ahora también pues quizás organizo uno para septiembre. Y bueno, ahora también, como te decía, hago una charla el 2 de julio aquí en Barcelona, en un espacio ahí en Sants, por si alguien se quiere apuntar. Bueno, en la descripción voy a dejar toda la información. Me dejas ahí etiquetada para que yo pueda también... Claro. Que sepa cuál es mi cuenta. Y nada, cualquier pregunta o duda, estoy por ahí. Sí, eso es súper importante. Si tienen preguntas sobre el tema, que es un tema muy profundo, y estoy segura que hay mucho más, pero... preguntas específicas que tengan, déjenlas en los comentarios, le pueden escribir a Tere, me pueden escribir a mí, y que si yo no sé responderla, le preguntaré al experto. Porque yo les puedo hablar de mis experiencias con las plantas medicinales, pero claro, mi lenguaje es como más desde lo energético, de lo que yo he vivido, ¿no? Y eso que también mi tesis del máster fue sobre psicodélicos. Bueno, pues entonces sí que eres un poco experta. Pues, mejor dicho, si no sé algo, Tere. Entonces, para lo que necesitéis, muchas gracias, Caro, porque para mí es una gran oportunidad, siempre lo digo además, ¿no? De que lo único que quiero yo es expandir este mensaje al mundo para que de esta manera dar un poco y que la gente pueda ir dándose cuenta de algunas cosas. Totalmente. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Gracias por venir y nos vemos en un próximo episodio, y vayan a seguir a Tere también. Gracias. Bueno, adiós. Chao.